Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de la cátedra abierta, El rescate de un oficio, el futuro de una tradición. En la sesión pasada o en el encuentro pasado hablamos en torno a la declaratoria de la cerámica o de la decoración bajo esmalte como manifestación representativa del patrimonio cultural e inmaterial de la nación y de lo que implicaba esta postulación y la construcción del Plan Especial de Salvaguardia, que es la tarea que tiene el municipio luego de esta postulación que se dio hace aproximadamente un año o más de un año. Hoy entonces vamos a seguir conversando sobre el tema. Nos acompañan Carlos Betancur y don Carlos Henao. Hoy quisiera yo darles la palabra a ellos para que se presenten, que cada uno nos cuente quién es, lo que nos quieran contar y desde qué lugar también se ven con respecto a este tema de la cerámica. Mi nombre es Carlos Antonio Henao Londoño. Hace 57 años vivo en el Carmen de Llorán y aprendí cerámica, el oficio de la cerámica en las fábricas. Fuera de eso, pues recibimos capacitaciones del SENA y algunas universidades, capacitaciones de acuerdo con la cerámica que se trabajaba en el Carmen de Llorán. Buenas noches, mi nombre es Carlos Betancur. He estado relacionado, no soy ceramista, pero he estado relacionado con la cerámica por identidad y por arraigo al pueblo. Yo soy ingeniero administrativo y hice algunas prácticas en su época con una de las cerámicas y empresas más representativas del municipio. La visión mía en estos momentos, la que quiero dar es como ciudadano, como carmelitano y como conocedor del proceso cerámico y como empresa, como industria, desde una perspectiva, digámoslo, un poco diferente al arte, más a la parte administrativa e industrial que se dio aquí en el municipio, de la cual exactamente de esa no queda ni rastros. Quiero también contarles que el concepto que tengo yo es un concepto de ciudadano a pie, cómo veo lo que me cuentan y lo que escucho de ustedes, y ese es como el aporte que quisiera dar. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Entonces esperamos, como se los decía ahora antes de iniciar, la idea es que esta conversación sea tranquila, vamos a hablar de las percepciones, no nos vamos a centrar tanto en el plan especial de salvaguardia porque eso ya se habló en la cátedra pasada. Vamos a hablar es más como de lo que, bueno, conversar sobre lo que implica esa declaratoria y también cómo la perciben ustedes desde cada uno de sus lugares. Carlos como ciudadano, como él lo nombra, y don Carlos también como portador de una tradición. Bueno, empecemos entonces hablando un poco de esa postulación. Lo que les decía ahora, la postulación se hizo hace más de un año. Eso por supuesto pues digamos que fue reconocido, fue visto, comunicado a nivel nacional y en el municipio también lo recibimos con mucho agrado esa postulación. Ahora quisiera preguntarles a ustedes cómo lo ven ahora, cómo lo perciben cada uno desde su lugar un año después, cómo lo ven, no yéndonos digamos a lo técnico como les digo, sino cómo lo perciben usted como ciudadano y don Carlos como portador. ¿Qué ha pasado, qué sienten, qué perciben con esa postulación? En el comentario popular están hablando de la postulación como el programa especial de salvaguarda y oigo mucho énfasis en la decoración bajo esmalte. Es como dentro de un programa especial de salvaguarda, para mi concepto, la decoración bajo esmalte es una parte pequeña del proceso, que se hizo grande porque fue el factor diferenciador y con el factor que se rescató prácticamente el comercio de la cerámica en el Carmen, pero no ahora.
el comercio, esa comercialización de la cerámica, que es el fin último de producir cerámica, se empezó a rescatar con la decoración a mano desde el año 70. Yo creo que don Carlos puede tener más historias sobre el tema, sobre quienes llegaron aquí como pioneros de la decoración, para rectificar algunas historias que uno escucha tergiversadas o mal contadas. El plan especial de salvaguarda, para mi concepto, tiene que abarcar un todo, porque es un proceso lo que se quiere rescatar, no una técnica especial. Dentro de la colectividad y bajo la institucionalidad, los factores cambian. Otra cosa es que hayan asociaciones o grupos que pueden preferir, digamos, hacer hincapié en ciertos procesos, como colectivos privados, tienen todo el derecho, pero si están pegados a la institucionalidad y a lo patrimonial, el factor y los factores cambian como un abanico, porque el proceso se incluye en el todo, y lo que se quiere rescatar es todo un proceso, no una parte. Entonces, yo lo veo como el plan especial de salvaguarda, incluir todo el proceso, y estoy hablando desde las vetas de barro, desde la consecución y de la formulación de dónde se van a extraer los materiales y a garantizar a largo plazo esa construcción y esa enseñanza que trascienda en el tiempo. Yo leí en el título ahora el rescate de una, ¿cómo es? De un oficio o el futuro de una tradición. Sí, el rescate de un oficio o el futuro de una tradición. Para mí son las dos, porque hay partes del oficio que hay que rescatar, que se perdieron. Y el futuro también, porque de aquí, de rescatar ese oficio a cómo se transmita esa enseñanza, es donde está el futuro. El plan de salvaguarda radica prácticamente en cómo se enseñe, porque lo que se salvaguarda es lo que trasciende a través de la enseñanza, de cómo va pasando de una generación a otra, cómo un niño se forma en un saber hacer, bien sea por hobby o por supervivencia comercial, y cómo él lo cuenta o lo trasciende a otra generación. Entonces eso solamente se puede lograr a través de una escuela, de formación cerámica, a través de una escuela de formación en artes plásticas, enfocado en la técnica de la cerámica del Carmen. Es la única forma de trascender. Lo otro muere en el intento, y muere en el intento en el corto plazo, porque las cosas que no tengan arraigo generalmente no trascienden mucho en el tiempo. El arraigo hay que promocionarlo desde la parte institucional, el arraigo a los jóvenes sobre todo, el enfoque debe ser más a la juventud, a cómo atraer la gente a que vuelvan a mirar esas formas, digamos, esas técnicas tan prácticas y tan simples, cómo se lograban desarrollar productos, compitiendo y comparando con las técnicas actuales industrializadas. Entonces van valorando por qué la parte artesanal tan empírica y tan menos industrializada adquiere un valor relevante frente a la industrial, que sería la parte que haría una diferencia. ¿Por qué una persona pagaría más por un pocillo hecho a mano que por un pocillo hecho industrialmente? Por esa parte, porque tiene que tener una admiración y un reconocimiento a la parte artística y a la parte plástica. Eso lo trataban de rescatar aquí en el Carmen de Iboral algunas industrias en su época, cuando fueron pues en su gran momento, el apogeo cerámico del Carmen. Nunca fue todo el tiempo un apogeo constante de grandes ventas. Las cerámicas grandes del Carmen tuvieron épocas de crisis, estuvieron a punto de cerrar y volvían y resucitaban, y se hacían comités de ventas, porque todo radicaba en la venta, ahí era donde estaba. Entonces, ¿cómo volvemos a vender? ¿Cómo volvemos a posicionar este producto? ¿Cómo vamos a vender esto en el Valle, en Bogotá? ¿Qué vamos a traer o qué le vamos a agregar a nuestros productos para poder competir?
y en el año 70 empezó a entrar la producción china, que entraba, era más la que entraba de contrabando que la que entraba legal, entre otras cosas. Entonces hubo un factor diferenciador que nunca se supo vender, porque a pesar de que empezaron la decoración en bajo esmalte y todo el tema ese que de pronto don Carlos es más experto en eso, les contará ahora, no supieron vender la idea, y las locerías, mal que bien, volvieron a tener alguna época brillante, digámoslo entre comillas, pero fue muy pasajera. Esto lo hablo porque pues conocí de primera mano la parte administrativa, contable o financiera, que era mi especialidad en esa época, y la pude hacer algunas tesis en varias de las cerámicas grandes del municipio, como fue Continental, Triunfo o el Cóndor en su época. Entonces las ventas siempre marcaban cómo diferenciamos el producto nuestro con respecto a la inundación de productos cerámicos que había en Colombia. Entonces cuando llegaba un vendedor con los productos del Carmen, pues eran rechazados en su momento, primero que todo porque la gente no se supo vender la parte artesanal, entonces veían el otro más bonito, era perfecto, otras pintas que eran muy nuevos para nosotros, otras formas de decorar, y eran novedad. Recuerden que en el año 70, 80, pues la apertura económica no estaba a flor de piel, y cualquier cosa que se traía del extranjero causaba asombro. Así se trajera una jarra, vea, esta jarra la traje de Europa, la gente la veía hermosa, la traje de París y venía con unos grabados en tintilla de oro y todas esas cosas. Entonces uno ponía una jarra del Carmen y la gente no la veía igual, porque no se vendió la idea de la diferencia entre lo industrial y lo artesanal. Entonces esa lucha que ha habido entre rescatar la parte artesanal de nuestra loza no es de ahora, eso no es de ahora, de los últimos años, eso ya se había trabajado y fracasaron en el intento, porque también volvieron a sucumbir por la presentación. Le sumamos a eso que esas técnicas que se vivían en el momento tenían errores, porque ahí se trabaja mucho prueba y ensayo, más sin embargo algunos ceramistas dieron con fórmulas, con formulaciones, con amalgamas de barros y etcétera, dieron en el punto que era y mejoraron la producción. Esa mejora de producción por allá en los años 70 y pico, 80, fue prácticamente empírica, porque eso era que digámoslo, secreta, porque ni siquiera se compartían las fórmulas o los procesos que lograban algunos mejorar, no se compartían. Entonces empezamos a ver diferencias, por ejemplo, creo que don Carlos puede marcarlas mejor que yo, entre la calidad uno ya sabía cuál era la calidad de Cerámicas Continental y cuál era la calidad de cerámica del Cóndor y cuál era la de Triunfo, en una por el peso, en otra por las grietas, en otro porque era torcida. Ya el que manejaba eso, sobre todo los pregoneros que más tenían contacto con eso, le decían: esta es de Continental, esta es de tal parte, a ojo, de tanto tocarla. Entonces en el comercio, cuando la gente llegaba a vender esos productos, generalmente una plaza buena fue Boyacá y Bogotá, y en parte Cali. Cali no marcó tanta trascendencia en la recepción de la cerámica del Carmen, por una razón: a Cali le llegaba la mayoría de importación y contrabando, que era más el contrabando que la importación legal de productos cerámicas de Oriente, taiwanesas y coreanas. Entonces ellos estaban más invadidos de eso de primera mano. Y Bogotá sí tenía una plaza mayor. De hecho, los comerciantes de loza intermediarios fueron los que más se favorecieron económicamente en el municipio. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la salvaguarda, así las cosas, tiene que abarcar todo un proceso, desde las químicas, desde las empíricas formulaciones, que no sé si esas formulaciones se puedan nuevamente traer a colación como se hicieron en el principio, para que sea un proceso ancestral el que se salvaguarde.
y no una parte de un proceso, que lo bonito sería decir que se conserva algo a través de la tradición y a través de la enseñanza, no hay otra opción. Pero un programa de salvaguarda también debe tener unos factores que estimulen. ¿Estimulen qué? Que estimulen a los jóvenes a acercarse a la cerámica, porque muchas veces, ahora hay un problema por allá en el Ítico, unos me contaban, porque no sé eso de primera Carlos, mano. pero entonces paremos un momentico Sí. ahí para que don Carlos nos responda y ya seguimos haciendo las preguntas. Se nos Listo. está adelantando con las preguntas. Bueno, hágale. Don Carlos nos responde un poquito y también qué opina de lo que dice Carlos sobre que no solamente la decoración bajo esmalte la que se debería salvaguardar, sino todo el proceso, o qué partes del proceso considera usted que se deberían salvaguardar. Sí, aquí se debe salvaguardar muchas cosas, porque aquí dejaron perder lo que usted hablaba de lo empírico de la cerámica, de las fábricas, muchas cosas dejaron perder, materias primas, porque siempre había que sacar una losa blanca. Aquí siempre se discutía, cuando sacaban losa al mercado, decían, no, es que esta losa no es blanca, es amarillenta, es esto. Pero no se utilizaban siempre esmaltes transparentes y nunca se utilizó el esmalte blanco. Corona utilizó esmaltes blancos, Continental muy poco, y otras empresas pues no tenían tanto ese conocimiento como el decorado sobre esmalte. El decorado sobre esmalte lo utilizan en Europa porque utilizan pastas oscuras y las cubren con esmaltes blancos. Y esa fue otra falla en el Carmen, que siempre era esmalte transparente y no utilizaban el esmalte blanco para trabajar con arcillas de varios colores. Lo que eran las arcillas azules o grises dan una pasta amarilla y es muy buena pasta. Yo ensayé algunas, sí, todas las arcillas las he ensayado y muy buenas arcillas. Tenemos alrededor 50 kilómetros alrededor del Carmen de arcillas de muy buena calidad. Tenemos feldespato, tenemos cuarzo, que en ese tiempo se extraía de las quebradas, extraía el cuarzo. Se perdió mucha materia prima porque la volvían la mezclaban con la basura y eso llenaban los huecos donde sacaban la arcilla blanca, tiraban la arcilla gris o azul. Es una arcilla que da una pasta de excelente calidad. Aquí, por ejemplo, el bizcocho, lo que salía fraccionado del bizcocho, todo se tiraba para cubrir carreteras o entradas, vacíos y todo eso, ¿sí? Todo eso es materia prima que se pierde. En Europa toda esa materia prima, yo leí hace poquito sobre un rescate de toda la cerámica de casas que se destruían. Entonces esa materia prima la volvían a recuperar. Y aquí se botaba toda esa materia prima. Fuera de eso, la grieta en las pastas siempre era para vajilla. Eso se podía utilizar para hacer pisos, para decorar paredes, para hacer una cantidad de cosas. Bueno, ¿y usted qué considera de la pasta que en estos momentos pues no se produce la pasta propia del municipio? ¿Tendríamos cómo hacerla? ¿Tendríamos con qué se debería producir esa pasta aquí? ¿La deberíamos producir en el territorio? ¿Qué opina usted de eso, don Carlos? Sí, es una falla. Corona pues ha colaborado mucho con el Carmen y por eso muchas personas han aprovechado este aporte de Corona, que está vendiendo la cerámica en bizcocho para decorar y esmaltar. Entonces se está perdiendo esa tradición de producir el mismo material en el Carmen. Aquí tenemos la materia prima, hay técnicos muy buenos. Hablemos del esposo de doña Olimpia, Don Francisco prepara una pasta de excelente calidad, hasta pasta de porcelana ha sacado muy buena pasta. Entonces son partes que se van perdiendo, porque está llegando otra que ya ha pasado por laboratorio, muy buena calidad, y hay que respetar eso de Corona y valorarle ese servicio que nos está prestando a todo el campo.
Carlos, y bueno, ya para darle, le voy a hacer una pregunta a usted, para darle entrada precisamente a un video que tenemos, que le hicieron a don Francisco Cardona. Sí, a usted le voy a hacer una pregunta, y es, entonces, en todo eso que han venido conversando y que hemos venido conversando sobre la salvaguardia de esta tradición y de esta manifestación, ¿cuál cree que debe ser el papel o es el papel como ciudadanía? ¿Usted qué habla desde la ciudadanía? ¿Cuál debería ser la vinculación como ciudadanos a este proceso? La vinculación como ciudadanos coge en parte lo que está diciendo el compañero Carlos aquí, es coger el todo y esa tradición empírica que se rescata a través de las personas, de los que saben, de los que alguna vez que todavía hay memoria como la suya y mucha gente que puede aportar, quienes tienen todas esas técnicas y todas esas tradiciones, vincularlos, a aportar y a dejar un derrotero. Habían formulaciones que eran secretas, pero hoy en día no tiene que ser exactamente, lo que se tiene que acercar es al proceso como tal. Nosotros no estamos haciendo la copia igual a lo que fue, como el yo me llamo, pues, sino acercarnos lo más que podamos a ese proceso que implica desde la veta de barro y de garantizar, digámoslo, el suministro de la materia prima a largo plazo para que se aplique la tradición a un futuro. Esto no tiene un salvaguarda, pues decir que murió en el intento porque nos quedamos sin loza, entonces le tenemos que comprar a Corona. Lo de Corona ya es por una parte comercial, netamente industrial y de empresa, pero un programa de salvaguarda no puede estar pensando tanto como formación empresarial y administrativa, tiene que formarlo como una parte de rescate histórico. Y en la parte de rescate histórico hay que reevaluar las partes financieras, esos factores financieros que son los que hacen que la gente cambie a otros procesos y eliminen procesos ancestrales, es porque se está buscando la parte de utilidad versus calidad. En el rescate de salvaguarda, ese factor es el que hay que reevaluar, mirar cómo se va a soportar los incentivos económicos, los intereses sociales, culturales, colectivos que tengan sobre esa salvaguarda, y la única manera es involucrar todo un proceso. Como dice don Carlos, aquí están las arcillas, aquí está todo, lo que pasa es que la forma industrial pues facilita las cosas. Si yo soy artesano y tengo más fácil que me la traigan aquí ya hecha o me compren el bizcocho, pues lo hago, porque no me voy a poner porque estoy compitiendo. En un programa de salvaguarda no se trata de competir, se trata de salvaguardar, y salvaguardar tiene un costo, y esos costos también pueden generar algunos incentivos, yo lo diría más como unos beneficios, más que económicos, serían unos beneficios de ciudad, de patrimonio cultural, de cohesión social, de turismo. Claro que lo del turismo también tiene sus matices, de identidad, de formar una identidad, de lograr volver a restablecer la identidad carmelitana, que esta identidad se perdió cuando se confundió entre la agricultura y la industria cerámica, porque la agricultura aquí tuvo demasiada relevancia, yo diría que mucha más relevancia, hablando desde el punto de vista económico, más relevancia que la industria cerámica, en su época, obviamente. Entonces, salvaguardar es un proceso que va desde la consecución de la materia prima aquí en nuestro municipio, la formulación, el proceso empírico y la tradición, inclusive hasta la venta de pregonero, hasta allá iría. O sea, coge todo, abarcaría una cantidad de actores pues, que van mucho más allá de lo que uno piensa. Eso es lo que más o menos... Muchas gracias. Bueno, para seguir ahora con la conversación, vamos a ver entonces un video que nos prepararon desde el Instituto de Cultura a don Francisco Cardona de Esmaltarte, quien precisamente, como lo dice don Carlos, elabora su propia pasta. Entonces vamos a entrar a este video y volvemos a seguir conversando. Yo aquí
Desempeño varias labores. Pues además de ser el propietario, pues soy el representante legal en este momento de Cerámicas Esmaltarte. Pues yo estoy en capacidad de realizar casi todas las labores que se requieren para la fabricación de la loza. Pero en este momento pues tengo personas que me colaboran tanto en la pintura, la decoración, el vaciado, el esmaltado. Y yo pues yo creo que de todo un poco prácticamente. Sí. Inicialmente pues en un proceso más pues muy elemental, lo aprendí de mi papá. Pues ya con investigaciones en libros, capacitaciones incluso en la Universidad Nacional en Bogotá sobre procesos cerámicos, pues aprendí algo sobre lo que es la preparación de una pasta, que no es como de pronto muchas personas creen, que es como coger un puñito de una cosa, un puñito de otra y hacer una pasta. Esto requiere de tener en cuenta los pesos moleculares de cada uno de los elementos. La arcilla, pues como se conoce pues químicamente, que es la alúmina. También tenemos elementos como el cuarzo, el feldespato y el carbonato de calcio. Todo esto se hace un pesaje de acuerdo pues a la nomenclatura, pues al peso molecular de cada uno de los elementos. De no ser así, nos produciría lo que se conoce mucho aquí como la grieta o el descascar. Entonces, de acuerdo a esas proporciones que se le hagan, nos puede producir esos defectos. Pues la arcilla la conseguimos en Llano Grande y en el municipio de La Unión. Ya lo que es los cuarzos y los feldespatos vienen de Ibagué, y pues el cuarzo también viene de La Unión. Nosotros en este momento lo conseguimos ya listo, impalpable, molido. Únicamente le agregamos pues lo que es las arcillas, que las arcillas pues como contienen elementos pesados hay que someterlas a una molienda. Generalmente pues aquí no hacemos ese proceso, pero lo hacemos en uno de los talleres antiguos pues que en este momento funciona. Y son tambores especiales para esa molienda. Se hace el pesaje y se muele la arcilla y se mezclan todos los componentes. Cerámicas Esmaltarte, al igual que Renacer, pues que fuimos prácticamente los que retomamos el proceso de la cerámica. Veníamos trabajando con pastas que se producían aquí directamente. O sea, lo de Corona, eso hace más o menos unos 7 u 8 años que se está contando con eso. Pues debido a que los talleres son muy pequeños y se requiere pues una infraestructura grande para ubicar los tambores, los batidores, los tanques para almacenamiento de la pasta. Y de pronto muchos vieron viable y más favorable comprar la pasta ya lista. Yo continué con ese proceso. No puede decir uno que no dependa que
deje de depender de lo de Corona, porque prácticamente Corona tiene monopolizado todo lo que son las minas a nivel nacional, minas de arcilla, de cuarzos, de feldespato. Entonces, en cierta forma, dependemos de esa parte. Ya seguir procesando es como mantener la tradición y ubicarnos como en un contexto de ser pues los únicos, o de pronto a un futuro ser los pioneros de una central de pasta. Pues hay algunos pigmentos que estarían en condiciones de hacerlo, ¿cierto? Pero pues como lo que le decía anteriormente requiere mucha pues, de infraestructura, hornos especiales para calcinar los colores. Hay elementos pues que no se consiguen, que son de difícil, pues tienen hasta problemas fiscales, pues por decirlo así, como el uranio, que es un elemento pues tóxico que se utiliza para otras cosas diferentes, ¿sabes? Entonces, para nosotros esa parte sí es más rentable conseguirla ya lista. Pues a ver, pues, fuera de lo de la pasta, pues es un taller pues, que se ha caracterizado en hacer como algo diferente y en utilizar los colores más fuertes, más vivos. Sí, normalmente lo que hacemos es ir como juntando lo que fue la parte antigua de la fabricación de vajillas y todo, mezclándolas con otras formas. De hecho, el Maltarte aquí empezó con una vajilla cuadrada y era el único taller que sacaba las vajillas así cuadraditas, sin olvidar pues la parte tradicional. Bueno, entonces vamos a retomar. Ustedes hablaban ahora de los procesos que están asociados, esas otras actividades, esos otros oficios, podríamos también llamarlos, que están asociados a la elaboración de la cerámica en el Carmen de Viboral. Si bien la decoración, la técnica de decoración bajo esmalte es la técnica que se postuló para ser patrimonio cultural y material de la nación, de todas maneras en este proceso de construcción del Plan Especial de Salvaguardia, pues hay que hacer como una mirada detallada de todo eso que implica tener una pieza decorada a mano en una mesa, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, hablemos un poco, don Carlos, usted que conoce un poco de todas las técnicas y de todo el proceso, ¿cuáles son esos procesos, otros procesos, por ejemplo, que están asociados a la cerámica, a la producción cerámica? Hablemos un poco de ellos, por ejemplo el amasado, ya ahora los mencionaron un poco, la quema, como, digamos cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, pues muchos la conocemos, pero de pronto algunos de los que nos estén viendo no saben cómo era el proceso y cómo ha cambiado, el torneado, los moldes, bueno, como todos esos procesos, háblenos un poquito de ellos. Sí, de esto hay que ver pues muchas cosas que tienen que ver con la cerámica. Empecemos por las minas de arcilla. Hay varias calidades en las arcillas, varias minas. Está la arcilla blanca, que contiene caolín, está la arcilla gris, que contiene mucho más elementos, está la arcilla amarilla, que también es muy compuesta, tiene muchos, pero para losa no se utilizaba esas arcillas. Bueno, fuera de eso estaban los carros de bestia, los cajones de madera, la viruta para empacar la cerámica, los
los que extraían la piedra de la quebrada para la piedra de bola en cuarzo, que servían de bola de molienda en los molinos, para los molinos, mezclada con la bola de porcelana dura. Se llamaba porcelana dura porque era una porcelana pues brusca, no era de alta calidad como la porcelana de vajillería. Sí, muchas cosas de la cerámica, los que construían los cerrajeros que construían los molinos. Fuera de eso, el que construía el molino, el que forraba el molino con adoquín de porcelana para la molienda, para que el molino no se perforara con el proceso de la loza, la molienda, ¿cierto? Cuando se acababa el adoquín, el molino sufría una perforación en la lámina y se contaminaba la pasta de la loza. Fuera de eso estaban los que construían los hornos, los que traían la arcilla, el señor que hacía el adobe para los hornos, que era el tejar la salida para la ceja, y unos terrenos especiales para ese adobe. Ese adobe lo llevaron para varias partes del país, hicieron hornos en Barranquilla, en Bogotá, en Cali y muchas partes más que lo llevaron también para las calderas. Para hacer las calderas donde hacían fundición, llevaban arcilla del Carmen, arcilla refractaria para recubrir las calderas. Eso había unos procesos muy grandes aquí. No avanzaron porque la gente se descuidó un poquito y pensaban siempre en la cuestión de la vajillería. Nunca pensaron en cambiar, en hacer tantas cosas que podían hacer con la cerámica. Vea el refractario, llegó refractarios que lo trajo Continental, es la que montó refractarios, y ahí se está modernizando. Están sacando un adobe de más calidad, más resistente a las altas temperaturas. Están sacando la arcilla refractaria, la arcilla para recubrimiento de las calderas. Están sacando los tubos boquereles y todas estas cosas que no se hacían en el Carmen. Y se modernizaron porque trajeron hornos nuevos de Italia, hornos a gas. Porque anteriormente, cuando empezó la cerámica en el Carmen, era quemada con leña. Contaban que traían leña hasta de Sonsón para hacer las quemas. Las montañas acá se acabaron, por eso. Después llegó el carbón de piedra, que lo traían de Amagá y otros pueblos donde habían minas de carbón, y utilizaron hasta lo último que son los hornos a gas. Y también Continental tuvo ese cambio, cambió el carbón a la CPM. Cuando el ACPM tuvo ese costo tan alto, ya volvieron al carbón. Y últimamente estaban quemando con carbón y después el horno a gas, el horno continuo que tuvieron. Sí, hay muchos procesos y todo lo que hubo en el Carmen, todo el empleo que generaron las empresas del Carmen. Muchas gracias, don Carlos. Y para Carlos, bueno, hemos hecho como una mirada, también como lo sugiere el título, un poco hacia la historia, el pasado. Estamos también ubicados en el presente, contando como en este momento todo ese proceso de la postulación y lo que implica. Y hablemos un poco como de ese futuro. Encontramos aquí hay otras, digamos, han surgido otros lenguajes relacionados con la cerámica, con la manifestación, otras exploraciones, por ejemplo el tema de estética urbana, pero también otros ceramistas nuevos que han surgido precisamente por esa tradición ceramista que existe en el municipio de más de 100 años. ¿Cómo ve usted el futuro entonces? Hablemos un poco de lo en perspectiva, pues de cómo lo vería todo ese proceso. El futuro de una tradición solo radica en rescatarlo y venderlo como arte, porque es la única manera. De resto, pues obviamente, y no hay que hacer mucho esfuerzo para saber que competitivamente y a veces ni estéticamente, aunque la estética es muy subjetiva,
se va a entrar a competir. Esa es la parte la que uno valora y la que uno admira, y esa parte artística es la que le tiene que dar como ese espíritu, que la gente sienta que hay algo más en el producto. Cuando un artesano logra hacer digamos un pocillo con su taza, usted lo tiene que aprender a ver diferente al pocillo chino, pero eso hay que enseñarlo a la gente con pasión, con arraigo, y eso es cultural, porque las cosas se van contagiando. Entonces, a futuro, lo único que puede tener la cerámica del Carmen es conservar el proceso con el plan especial de salvaguarda, o sea, para que una tradición siempre perdure. Arraigar más a la juventud, no a la gente ya que está saliendo, es a los jóvenes de escuela, arraigarse en las costumbres de su pueblo, como lo hacen los orientales, como lo hacen en Europa, gente que quieren sus cosas, sus productos, sean de otra índole. Eso falta aquí, eso se llama apropiar. Y la apropiación pensamos que la hacemos con publicidad y todo eso. La apropiación se empieza con formación, y la formación se hace en las artes, en las escuelas, pero eso tiene que tener un impulsor. Eso, por ejemplo, en el Carmen, un impulsor sería el Instituto de Cultura como institución oficial de la cultura, porque esas son la única manera que algo pueda llegar a trascender como futuro y como tradición para mostrar de nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a otro video, porque creo que ya se nos está agotando el tiempo, y también para darle paso a las preguntas que han surgido en la conexión en vivo y también acá en el público. Lo hemos dicho en varias ocasiones, la postulación que se hace para la declaratoria es la decoración bajo esmalte. Vamos entonces a ver a una decoradora, que precisamente pues las decoradoras son las protagonistas de esta técnica. Vamos a escuchar entonces a doña Amparo Arias, que nos va a contar un poco sobre su oficio y sobre cómo percibe también este proceso. Me siento muy contenta de haber aprendido a decorar y de estar sí aportando algo para las artesanías, para el municipio y para todo, porque es un patrimonio que debe de seguir, debe de continuar para aprender todo, sí, porque es una economía para el municipio, para uno y para el que he hecho parte trabajando y bregando a que no se acabe la tradición. Me gustaba el oficio. Bueno, entré a trabajar, me gustaba, fui aprendiendo. De allá después, cuando llevaba un poquito de práctica, pues que primero había unas cosas sencillitas, decoración muy sencilla. Ya cuando vino esto hacía con pincel y ya fui aprendiendo, y ya después me dieron un curso donde trabajé. Continental estuve en un curso, pero pues ya medio entendía un poquito. Un curso y ya aprendí, ya me fui bañando más, me fue gustando. Sí, he hecho no muchas, pero sí, en otro, aquí pues sí hice unas 2, por ahí estaba una, allá no está por acá, pero así. Hice una y 2, 3 aquí, y en otro taller que se acabó, en otra cerámica que se acabó, allá hice unas, que ya no está. Bueno, ahí teníamos entonces a doña Amparo, una de las decoradoras del municipio, que entre otras pues son muchas las decoradoras, y don Carlos también entiendo que ha sido decorador de cerámica, don Carlos. Sí, yo empecé a decorar, bueno, está apagadito. Yo empecé a decorar en los años 70. Antes hice unos... ¿Ahí? Sí, yo empecé a decorar en los años 70. Hice varios ensayos. Una vez, nosotros vivimos cerquita
a Bellas Artes por Boston. Bajaba una vez, entonces estaban en una convocatoria para las personas que tuvieran habilidades artísticas. Bueno, yo entré y ahí me escribieron, fui como a 3 clases, pero me quedaba muy difícil porque en esos días nos vinimos por el Carmen, de Boston por el Carmen, ya no podía volver y fui 2 veces, no volví. Me llamaron a decorar cerquita a Pavesgo, en Envigado. Fui a decorar cerámica sobre esmalte. Ahí aprendí unas técnicas sobre esmalte, lo que hago ahora, decorar sobre esmalte en baldosín. Y también decoro vajillas que van esmaltadas con esmalte blanco. Cerámicas Blacker, que tiene una técnica muy buena y está sacando unas vajillas de combate, la línea hotelera. Entonces yo he comprado vajillas allá para decorar sobre esmalte, según lo que me ha pedido la gente, algunas piezas. Me especialicé mucho en el conocimiento de esas pinturas. Son muy diferentes a las bajo esmalte. Tiene unas ventajas de que uno puede trabajar sobre pieza engrasada, sin grasa, pues no tiene perjuicios. Y al quemar, manejado muy bien las temperaturas y sale muy bien la producción. Tenemos esa ventaja. Bueno, he decorado bajo esmalte muchos años. Compraba la pintura a un señor que la traía de Bogotá, don Rafael Gómez. Al señor Rafael Gómez le comprábamos la pintura, que era hasta muy barata, valía 3 pesos la libra. Y practiqué mucho y entré a Continental a decorar. Estuve 2 años decorando los diseños que había traído don Guillermo Rendón cuando entró como vendedor a Continental, porque la empresa tenía ese problema en ventas, no tenían ventas, y ya don Guillermo trajo algunos diseños que los mejoró con unos diseñadores y decoradores que trajo de Popayán, más otro señor que venía, otros 2 señores que venían de Fredonia, egresados de Bellas Artes. Empezaron y cambiaron algunos diseños que se hacían muy sencillos, ellos los mejoraron y ya empezó las ventas en Continental. Eso favoreció la empresa por mucho tiempo y ya las otras fábricas empezaron a decorar y abrir sus puntos de venta. Salimos a las ferias a varias partes del país donde la gente apreciaba mucho la cerámica decorada del Carmen. Y don Guillermo le dio un apoyo muy grande al Carmen, porque él le hizo una propaganda muy buena cuando empezó el Canal 1. Él tenía un programa en el Canal 1 y mostraba las cerámicas del Carmen, las rutas, cómo entraban el turista al Carmen, los puntos de venta, y empezaron a mostrar el decorado a mano. Ese fue un impulso para el Carmen. Y hasta ahora, pues, que está volviendo a surgir la cerámica. Bueno, muchas gracias. Una de las características del patrimonio inmaterial precisamente es que existen los portadores o las portadoras de ese saber. Esa manifestación no desaparece si no existen entonces los portadores y las portadoras, y en ese sentido lo que nos decía Carlos ahora sobre la formación es muy importante. La salvaguardia también se garantiza de esa tradición y ese saber si hay quien lo aprenda, ¿cierto? Quien lo aprende, y eso lo hemos visto, entonces lo vimos ahora con las decoradoras. Ya vamos a darle paso entonces al público o las preguntas que haya en la red. ¿No hay? ¿Quién del público quiere hacer alguna pregunta? Muy buenas noches. Mi pregunta es para don Carlos y va en este sentido. Yo estoy como de acuerdo en cuando se habla de que hay que salvaguardar ciertos conocimientos
y creo que no hay que mirar a nivel de lo que ha sido el desarrollo histórico de la cerámica con nostalgia por el pasado, porque no creo que haya que volver a ciertas técnicas de fabricación y cosas que ya se han superado pues por el progreso lógico de la cultura y porque hoy hay unas disposiciones especiales que favorecen tanto el tratamiento de las materias primas como la optimización de ciertos procesos. Pero también siento que ese mismo progreso y la misma forma en la que se está desarrollando la cerámica actualmente pues ha llevado a poner en riesgo el empleo de ciertos conocimientos, el uso de ciertas técnicas que pueden enmarcarse como eso dentro de la tradición. Y entonces mi pregunta puntual es, don Carlos, ¿cuáles considera que son esos conocimientos que están en riesgo, en mayor riesgo en este momento y que deberían protegerse? ¿Qué es lo que debería enseñarse hoy que es importante que podamos conservar como parte de lo que ha sido el desarrollo de la cerámica en el Carmen de Viboral? Bueno, aló. Aló. Muy interesante la pregunta. Tiene los conocimientos que están en riesgo son los que la parte industrial y la evolución pues por generaciones se han ido perdiendo por beneficios de la industria o por facilidades o por escasez. Lo que se resulta perdiendo a largo plazo es todo lo que la industria absorbió por facilidad. Ejemplo, el proceso de conseguir la arcilla en nuestro municipio. Eso era un proceso de cómo se buscaba el cuarzo en las quebradas. Eso era artesanal, 100%. Cómo se preparan las pastas cómo se va a tornear, cómo se filtran y cómo la técnica del talego, don Carlos no recuerdo, cuando se entalegaba la pasta, ese proceso se perdió porque ya hay otros métodos industrializados, pero era entalegar la pasta en los famosos talegos de lona, eso era una cosa artística totalmente, como se va perdiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ya se olvidó, es más, mucha gente ni lo mienta, porque o no se acuerdan o ya otros procesos lo absorbieron. ¿Mejoraron los procesos? Sí, obviamente hay cosas que se mejoran, pero de salvaguardar es contar la historia de cómo se hizo desde el empirismo, desde esa parte natural que se van desarrollando los saberes. Entonces es como conservar eso como historia y salvaguarda en esos procesos. Esos, los que le acabo de comentar, son los que están en riesgo o ya se perdieron muchos. Los absorbió la industria. Don Carlos, ¿usted qué opina? ¿Le faltaron algunos? Hacer un comentario sobre eso que se está pidiendo, lo que usted estaba comentando, don Carlos. Otro proceso muy bonito que da lástima pues que ahora ya no existe un fritador para hacer las fritas para el esmalte. Eso era hermoso ver bajar la frita a un tanque donde se procesaba para la molienda y preparar los esmaltes. Eso era un proceso y yo creo que ya no existe un horno fritador. Eso ya los destruyeron. ¿Qué es, don Carlos? Explíquenos un poco qué es el horno fritador. El horno fritador era donde lo más importante, la frita para procesar los esmaltes, donde ya estaba todo completo, la composición de un esmalte, el bórax, el bórico, el feldespato, el cuarzo, la arenilla, el polvo de bizcocho, la pasta que se le agregaba para que no quedara muy frágil, y después al bajar el choque térmico del horno fritador, bajar al agua, al tanque de agua. Yo tengo unos fragmentos en el taller para mostrar lo que era una frita pegada en un pedazo de adobe, con los fragmentos de hierro y otras partículas, que eso se ve lindo.
Y mucha gente desconoce eso. Les he mostrado un pedazo de piedra de bola, pasta de bola, pegada en un pedazo de estuche. Y les pregunto, gente que hizo fritas y trabajó con eso, que todavía están vivos. Está don José Duque, que ahora maneja un bus, o tiene un bus para transportar trabajadores. Ese señor, sería bueno que ustedes lo trajeran a un programa, si él quiere explicar algo sobre las fritas. Él hacía frita en Continental y hacía frita en La Nacional, con don Bertulfo Betancur y don Alfonso Betancur, y en otras fábricas también. Son personas pues que tienen su historia y hicieron un proceso muy bonito en las fábricas. Y eran personas de mucha resistencia, porque eran 3 días haciendo una frita, y ellos no le soltaban eso a nadie, ellos mismos la hacían día y noche, sacando la frita. Y no contaban. Y no contaban, sí. ¿Alguien más que quiera decir? Otra vez. Pues me parece muy oportuno el comentario que hace don Carlos acerca de la no realización de las fritas, por ejemplo, y creo que esto se asocia con algo que yo he logrado como identificar a lo que era el oficio artesanal en los antecedentes pues, del siglo pasado y en ese momento de auge de las fábricas, y es que el oficio artesanal estaba muy ligado también a una disposición muy grande por el espíritu de investigación. Cosas como esas, como que hubo que encontrar las arcillas para fabricar los ladrillos refractarios, como que hubo que experimentar con los ladrillos que se forraban los tambores, con la misma formulación de la pasta, con la realización de la frita que nos estaba contando don Carlos. Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo considera usted, don Carlos, que está hoy ese espíritu de investigación o ese interés por seguir optimizando procesos a través de la labor empírica en el taller o de ese relacionamiento del artesano con las materias primas? ¿Cuál es su balance acerca de ese estado de la cuestión en la actualidad? Bueno. La pregunta es si, pues lo voy a parafrasear y a resumir, es si, según lo que usted nos ha venido contando y lo que nos cuentan pues los portadores y portadoras de todas las tradiciones asociadas a la cerámica, antes se hacían trabajos de investigación, o sea, ustedes no tenían de pronto libros, no tenían acceso a internet donde consultaran, sino que muchas de los procesos que se hacían, o de los hornos, por ejemplo, cómo se construía el horno, o cómo se preparaba una pasta, cómo se preparaban los esmaltes o los pigmentos, si había alguna fórmula, lo hacían ustedes eso es investigación, como la manera como ustedes lo hacían. Hoy se reconoce como investigación. Y la pregunta de él es si ustedes consideran o cómo ven eso hoy, si todavía se mantiene ese espíritu, o si de pronto estamos ya pegados como de lo que existe, de lo que se ha producido, y no estamos haciendo esos ensayos. Por ejemplo, usted, don Carlos. Sí, anteriormente se aprendía porque los que habían investigado, y había muchas personas del Carmen, viajaron a Europa y trajeron algunos conocimientos. Otros trajeron técnicos italianos y españoles, enseñaron algunas técnicas, dejaron algunos libros. Por ejemplo, acá llegó don Lorenzo de Vita, un italiano. Él venía de Capodimonte. Yo hice muchos ensayos con él en pastas de porcelana, en esmaltes y muchas cosas. Bueno, él montó su fábrica aquí en el Río Negro, pero trabajó en el Carmen, trabajó con los señores Montoyas en la Júpiter, trabajó en la Palisi, algunas cosas, pero él se fue a hacer el montaje a Río Negro. Y bueno,
estando en el Carmen, conoció a un señor Betancourt, tío de Mario Betancourt, no me acuerdo cómo se llamaba, o el papá de Mario, el papá de Mario. Este señor tenía un libro de cerámica, pero no entendía nada de italiano. Y don Lorenzo, el italiano, le compró ese libro a este señor. Y de ahí salieron una cantidad de fórmulas, fórmulas muy fáciles de preparar. Estaban las arcillas comunes, que tenían tantas propiedades que se podían trabajar solas, sin composiciones. Y le pegaban se podían cubrir de esmalte, pero les daba grieta. Eran pastas pues, que les faltaba alguna composición para evitar la grieta. Bueno, y así mucha gente trajo libros, compró libros en librerías. Yo fui uno que compré libros en librerías de Medellín. En Eliti habían unos libros muy buenos que hasta dio pesar, pues nos dio mucho pesar de un libro muy completo que todos los ceramistas, los profesores de cerámica, los anteriores, se basaron en ese libro para dar clases de cerámica en Eliti. Y fuera de otros libros que llegaron con algunas fórmulas, se copiaban y de esas fórmulas no daban, porque el material de Europa es distinto al material de acá. Y ahí uno descubría, porque venían con un nombre o mezclaban con otro elemento y que daba otro nombre. Y entonces aquí teníamos esos materiales, pero no los distinguíamos muy bien, ¿cierto? Ya empezamos a hacer ensayos y las personas, pues los que tenían más conocimiento y que tuvieron sus fábricas, hicieron muchos ensayos y de ahí algo se iba copiando, íbamos aprendiendo. Ya investigando en los libros, hicimos algunas pruebas que todos nos salió muy bien. Y esa experimentación que usted dice, que es lo que pregunta Julián, ahora se hace. ¿Usted cómo Sí. ve o sea, el proceso actual de la cerámica? También se hacen experimentaciones y se hacen adaptaciones. Sí, todavía, porque hay elementos que falta para descubrir en la cerámica. Pues que están, en otras partes funcionan, aquí todavía no, porque no tenemos ese conocimiento, porque nos falta laboratorio, como lo tiene Corona. Nosotros íbamos a las universidades, por ejemplo en la de Antioquia. ¿Cuántas veces tuvimos capacitación por la Universidad Nacional y por la de Antioquia, con los químicos y los que daban las clases de cerámica, que ellos también venían aquí a investigar y a recoger algunos conocimientos que teníamos nosotros? Por ejemplo, a mí me tocó con el hijo de don Guillermo Rendón restaurar unos elementos, no me acuerdo cómo se llama el horno para fundir metal. Entonces ellos preguntaban acá, ellos tenían un componente y nosotros teníamos otro. Y les dio muy buen resultado los materiales del Carmen. Yo les preparé a ellos varios materiales para eso. En ese tiempo era ingeniería de minas y energía, ¿cierto? Ahora es minerales y servicios, ¿cierto? Según la ingeniería de ellos. Y restauramos del Carmen hicimos varios trabajos para allá. Carlos, ¿usted iba a complementar algo? Sí, lo que pasa es que en una época hicieron goles con los ensayos, era muy empírico, prueba y ensayo, y se perdía, como el desperdicio de tanto material que se hacía. Esas pruebas y ensayos, el que lograba dar en el punto que eran muy celosos. Entonces entre las empresas había muchos celos por las formulaciones. Esas formulaciones muy buenas que de pronto usted las conoció, también murieron, porque cuando moría el dueño o los herederos, hasta ahí llegó, no lo sabía nadie, inclusive creo que de pronto a don Carlos le tocó formulaciones que eran en el laboratorio aparte y encerrados, venga usted, y hacían sus formulaciones porque ya ellos las habían, pero no se transmitían. Entonces ahora
ahora no se ha perdido porque de todos modos ahora hay mucho espíritu investigativo y las redes y la información que se encuentra en las redes es muy amplia y la gente es muy curiosa. Ahora usted puede interactuar con una persona en España que sepa mucho de cerámica. Primero como decía don Carlos, aquí vino mucho español, inclusive uno de los últimos fue, ¿se acuerda? Fructuoso, creo que era, lo trajo Continental de España, un experto en pedernal, para tratar de mejorar la producción de aquí, y eso era en secreto lo que trataron de mejorar. Entonces nunca se supo realmente de toda esa formulación, era espíritu investigativo que se traían de otras maneras, trayendo la gente y trayendo libros. Eso sí, empresario que iba a Europa se venía con 2 o 3 libros sobre procesos de cerámicas, y muchos de esos libros, creo que le escuché ahora, necesitaban traductores hasta para entenderlos, porque habían partes químicas y matemáticas que había que hacerlas desde el punto de vista de ingeniería. Entonces traían también gente que les hicieran las traducciones prácticas del producto. Hoy en día ese espíritu sí continúa, yo creo que sí, porque la gente, de hecho usted ha investigado y ha mejorado, pues como ejemplo, ha mejorado las técnicas de esmalte, esos espíritus de ahora. Entonces la gente sigue, yo creo que nuevos procesos, yo creo que más fácil que anteriormente. Bueno, y ya para terminar, entonces vamos a ver el último video, que es sobre el oficio, sobre la familia Cardona, que si bien es un oficio que no tiene posiblemente mucha relación con la postulación de la manifestación para la declaratoria, tiene algunos de esos saberes que ya han mencionado hoy asociados a ese proceso, y además es una familia que ha demostrado que la tradición sí se puede, digamos, transmitir a través de la oralidad, y todavía la familia trabaja en torno a ese oficio. Antes entonces de ver el video, que ya con eso nos despedimos, que sea también la oportunidad para agradecerle a Prolosa, que es quien nos tiene aquí conversando, hablando de todo esto, porque fueron los encargados de hacer la postulación de la técnica bajo esmalte para la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, y gracias a esa postulación pues estamos aquí sentados nosotros, y estamos aquí, hemos hecho también varios otros conversatorios y nos tienen conversando sobre el tema, y digamos que inquietos también por entender qué implica eso de una postulación y qué implica la formulación de un plan especial de salvaguardia, y por supuesto al Instituto de Cultura también por propiciar estos y generar estos espacios, que seguramente se tendrán que dar muchos más para que logremos establecer acuerdos y establecer ese pacto social del que hablábamos en la primera cátedra abierta, que es lo que finalmente importa, lo que más lo fundamental de un plan especial de salvaguardia es que nos pongamos de acuerdo ya los diferentes actores del territorio que tienen que ver con esta manifestación. No sé si quieran decir algo más para despedirnos y ya darle paso al video. Ustedes dos, despídanse. Sí, hablaba sobre el decorado sobre esmalte. Aquí se ha metido muy poquito esto. Don Fructuoso fue un decorado sobre esmalte, decoraba en oro las bandejas de Continental. Otro señor que decoró sobre esmalte con pinturas, don Guillermo Rendón, trajo esa técnica también. Don Ramón Antonio Giraldo fue un decorador que en un tiempo decoró sobre esmalte. Yo me trajeron unos platos hechos en el Carmen de hace muchos años, pues, que estuvieron en embajadas y en consulados. Fueron platos hechos en el Carmen, decorados por don Ramón Antonio Giraldo, unas obras muy bonitas, decorado en oro, que el oro siempre se decora sobre esmalte, y algo otras pinturas. Recuperamos esos platos, aunque yo no soy restaurador de porcelanas, pero sí hice el intento y quedaron bien. Los volví a meter al horno con las mismas pinturas, el oro
la pintura, el rojo, el amarillo, y me salieron muy bien, unos azules muy bonitos, y salieron muy bien. Porque esos azules y los colores bajo esmalte se desaparecían en ese tiempo. A las temperaturas del esmalte que se aplicaba en el Carmen, se desaparecían. Entonces llegaron los sobreesmaltes y este señor los aplicaba. Los aplicó Cerámicas Nacional, Cerámicas Continental, y don Samuel Pareja también decoró sobreesmalte. Por ahí tengo hasta unas calcomanías que le compré o me dejó el hijo de él. Para que don Carlos tiene todo un museo, me imagino. Carlos, ya para terminar, algo que nos quiera decir, ya de manera concluyente. Rescatar, pues aquí a grosso modo, la cantidad de procesos que mucha gente ya ni idea tienen de qué es eso, porque ya no se mientan. Y como dice don Carlos, yo también conozco gente que todavía vive hoy en día y que fueron artífices de esos procesos, el frito, el entalegado, tantas cosas, que yo creo que alguna persona no tiene idea de eso. Entonces, tratar de rescatar a través de la institución esas personas que todavía están vivas por fortuna y pueden contar de primera mano todo ese proceso tan empírico que se daba. Esa sería como una parte para hacer alusión al título, rescatar lo que se nos está yendo, porque eso sí se va. Si esta gente desaparece, yo creo que nadie nos va a dar cuenta de ello. Bueno, muchas gracias, agradecemos entonces a quienes se conectaron, a quienes asistieron y terminamos entonces con el video. Aquí madrugamos a trabajar todos los días y desde que empezamos venimos a hacer materas y aquí trabajamos prácticamente casi toda la familia. Todos los que trabajamos aquí somos familia, mejor dicho. Y aquí nos entretenemos y de eso vivimos. Yo me vengo y estoy aquí por allá tipo 7 de la mañana y yo ya sé qué tengo que venir a hacer. Tengo que instalar aquí el entable y ya el otro me colabora, me ayuda. Me arrima todo lo que yo necesito y ya sé que tengo que hacer una matera de esta, sé cómo la voy a hacer, pues qué necesito y todos los ingredientes pues que necesita para esto. Ya, porque esto, no, una matera esta, por ejemplo, yo la hago aquí ahora, pero no la puedo terminar del todo, sino que esta la hago y tengo que dejarla así sin desmoldar hasta el otro día. Entonces, uno tiene que ir haciendo para ir teniendo, como le digo, de todo hecho, pues de todo, para ir, por ejemplo, ya lo que hice ayer ya se está sacando de allá. Entonces, aquí llega el material y el proceso empieza, que hay que entrarlo de afuera y ponerlo a remojar, lo ponemos a remojar en unas canecas. Y luego hay que pasarlo por una parrilla para purificarlo. Para poderlo trabajar aquí hay que purificarlo bien allá para quitarle toda la piedra que tenga y como viene con mucho terrón, para que el terrón se muela, para que el barro quede suavecito para trabajarlo. Tiene que quedar así bien puro, pura pasta. Y ya después ya se pasa acá, entonces ya yo hago la matera y ya la ponemos a secar ahí mismo, porque estos moldes son de yeso, entonces se le chupa el agua a la arcilla. Y ya se pone a secar y después ya hay que pulirlo. Ya para darle el último terminado y de ahí sí se pone en el secado para poderlo echar al horno. El del horno es que la mercancía hay que secarla muy bien sequita para poderla meter allá. Entonces a nosotros aquí en el invierno nos afecta mucho porque no se seca la mercancía. En estos momentos hemos estado bregando para cargar el horno y pues no se seca bien todo porque el horno hay que... Como eso es muy delicado, entonces si uno mete la mercancía verde, se revienta allá o hay un daño en el horno. Es un trabajo de mucha delicadeza y mucha responsabilidad. Eso no es que tenga ciencia, pues, sino que es de mucha responsabilidad. Entonces, yo ahorita les muestro cómo se carga el horno y quiere. Que el horno y hay que saberlo cargar para poder que le quepa buena mercancía, porque si no tampoco hace uno nada. No, en esto pueden quedar juntas. Por ejemplo, ve así como está esa matera llena ahí, esa se puede echar hacia allá.
y toda se quema. No es como el esmalte que tiene que quedar separado. No, en esto puede quedar todo junto. Y entonces uno empieza a encarrar en el horno, por ejemplo, de menor a mayor, porque esto le pone boca abajo. Entonces, primero va una pequeña, ya otra más grandecita, y lleva por ahí 5 piezas, una entre otra, hasta que uno le da la vuelta al horno, y después en todos los huequitos que le quede le puede meter piezas pequeñas. Esa es la clave de eso, no es no perderle espacio al horno, hasta que eso sube para 900 grados de temperatura. Entonces ya uno con las muestras que le deja al horno, ya va sabiendo cuándo va estando listo. Porque si no lo sube bien a la temperatura que queda cruda la mercancía. Y si la pasa mucho también se recoge, se tuerce. Pues aquí casi no decora, se le hacen unos grabaditos a la materia nomás. Pero eso se le hace de aquí desde la pulida. No, ya después de que se quema, hay que dejar reposar el horno otras 24 horas. Porque tampoco se puede, porque como eso se tapa, tampoco se puede destapar ahí mismo ni dejarlo apagar de tacada, porque entonces con el aire se revienta la mercancía. También hay que tener de mucho cuidado. Eso todo tiene su clave. Porque entonces ya uno se abre después a sacar piezas de allá y son todas rajadas, entonces no. Lo que pasa es que nosotros aquí llevamos por ahí 43 años trabajando y siempre hemos sido la familia. Hemos sido únicos, aquí ya no hay más talleres de esto. Entonces nosotros le hemos porfiado, le hemos perseverado mucho y no se ha dejado acabar. Sí, porque ya faltó mi papá, que era el que fuimos él fundó, esto lo fundamos entre todos, pero él era la cabeza. Por ejemplo, las muchachas que están trabajando son hijas mías y están trabajando aquí todas dos. Este otro muchacho es hermano, así, es que la familia los quedamos acá. Es como un orgullo de uno ya, porque eso es la verdad que este es el único horno aquí trabajando en estos momentos. Así pues como quemamos nosotros. Es un orgullo ya porque ya no hay más. Ya todo se ha acabado aquí mucho y lo que es más que todo que en el pueblo no dejan, tampoco permiten ya, no permitan quemar con carbón o con leña. Y de por sí que es el único horno aquí trabajando. Entonces uno se siente como merecido, ¿no? Porque esto ha sido la tradición aquí y esto no se puede dejar acabar. La cerámica aquí en el Carmen se está acabando mucho y no se puede dejar acabar. Entonces uno briega a que esto no se acabe, que nosotros le hemos luchado, ¿no? Aquí han habido épocas duras y le hemos porfiado porque es uno mismo el que está trabajando y uno sabe que, prácticamente uno es el que sabe que le duele. Entonces, sí, pues que nos hemos mantenido de todo eso, toda la familia y gente de afuera también. Pero también por demás, que esto es el entretenimiento de uno. Así prácticamente uno no necesita, aquí se entretiene uno. Va, que nosotros hay veces hasta los domingos nos venimos, nos estamos por acá. Pues, de eso yo no estoy muy bien informado, porque nosotros, eso como que, más que todo son los otros artesanos los que están en eso, los de la artesanía de allá del parque. Pero sí es una cosa muy buena que apoyen al artesano, que ojalá vinieran ayuditas también, pero no. Como que las ayudas se vienen y quedan en el camino.